Listo, ya inició la grabación. Javier, entonces, tan pronto pueda, ya podemos dar inicio. Listo, ya Ahí le lo estamos comparto. viendo, sí, faltaría la presentación y listo. Regálame un segundo, ya le comparto la presentación. Esta aplicación no me gusta. ¿Listo? Sí, pues ahí solo vemos la presentación, pero si los profesores están de acuerdo, podemos empezar así, pues en la parte de preguntas y eso sí coloca la cámara, porque ahí ya no se está viendo, de pronto como está en el celular, no se ve, Ok, sí, de pero pronto si a sí. los profesores les parece bien, podemos dar inicio así. Pero ahí está ya de buen tamaño, ya la podemos De ver mi bien. parte arranquemos, se ve bien. Sí, señor. Sí, Arranquemos que no, solo lo digo está por bien. la cámara porque pues se exige que se vea el estudiante, pero sí, si usted no tiene ningún problema, listo, No, Javier. No, no Puede nos, no, comenzar nosotros no, ya. no nos paremos en gajos nosotros, pichos. nosotros no exigimos que se vea el estudiante, con tal de que esté ahí presente y hable, pues Listo, nosotros entendemos que está en cuerpo y alma. listo, Javier, voy a dar inicio. Listo, ¿me oyen bien? Perfectamente. Sí, señor. Listo, profe. Bueno, profe, agradecerles de todas maneras por esta oportunidad. Ya, mejor dicho, había aplazado eso casi 2 años. Y Sí, tiene rato usted su trabajo. sí, profe, bastante tiempo. Bueno, profe, sin más preámbulo, quería iniciar como mi sustentación mi proyecto de grado que tiene por nombre la evaluación de ganancia de peso de pollo de engorde por el uso de 2 formulaciones para alimento balanceado casero a partir de la etapa de levante con materia prima de mi región. Frijol tostado, harina de leguminosa, harina de yuca y harina de cáscara de huevo en el municipio de San Alberto Cesar. Mi director Jaime Augusto Ortiz Salazar, médico veterinario zootecnista, que ustedes bien lo conocen, y su presente Javier Steven Díaz Duque, próximo profesional con ayuda de Dios. Bueno, profe, como introducción tenemos que el objetivo del productor es el producir en el menor tiempo posible, con la menor inversión, carne de pollo de engorde, ¿sí? ¿Esto cómo se obtiene? Se obtiene a partir de una velocidad de crecimiento con el menor consumo de alimento posible, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Esto se logra pues con una alimentación balanceada que cubra todos los requerimientos nutricionales de nuestras aves. Pero a raíz de esto también surge un inconveniente o el problema en ese momento, que era que el alimento suministrado a nuestros animales tenía un costo entre el 60% y el de la inversión, ¿sí? A raíz de esto surge mi pregunta de investigación, que sería, ¿qué efectos tiene el suministro de alimento balanceado elaborado con materia prima casera? Que para mi caso fue frijol tostado, harina de cáscara de huevo, harina de yuca y harina de leguminosa en la velocidad del crecimiento de mis aves. Continuando, como objetivo en general, mi objetivo general es evaluar la ganancia de peso de pollo de engorde por el uso de 2 formulaciones de alimento balanceado casero, que es el frijol tostado, la harina de leguminosa, la harina de yuca y la harina de cáscara de huevo en el municipio de San Alberto Cesar. También tenemos 4 objetivos específicos, que el primero tenemos, que es el de determinar los rendimientos de la elaboración de la materia prima, que en mi caso son las harinas del frijol tostado, la yuca, la leguminosa y la cáscara de huevo. Como segundo objetivo específico, también está el establecer las formulaciones con la materia prima, que es el frijol tostado, la harina de leguminosa, la harina de yuca y la harina de cáscara de huevo, por medio del método de balanceo por tanteo o por la fórmula de nutribalanceo, que gracias al profesor Carlos Aníbal y al profesor Jaime Augusto, que ellos fueron los que elaboraron esta formulación, y pues gracias a eso pude desarrollar estas 2 formulaciones. También
tenemos como tercer objetivo específico el de determinar la ganancia de peso por tratamiento por el consumo de las formulaciones del alimento balanceado casero. Y por último, o como último objetivo específico y no menos importante, está el establecer el costo de nuestra materia prima para la elaboración del alimento balanceado casero. Dentro de mi diseño metodológico, pues tengo la ubicación que esto se realizó, esta investigación se realizó en la finca Mata de Caña, en la vereda de Monserrate, en mi municipio San Alberto Cesar. Mi tipo de investigación fue un tipo de investigación cuasi experimental, que esta investigación pues duró pues alrededor de aproximadamente de 6 meses. El lote, tuvimos un lote, una población de 500 pollos y se realizó un muestreo, se tomó una muestra en la cual se utilizaron 30 animales, ¿sí? Se dividieron en 3 grupos a los cuales se aplicó cada uno de los tratamientos con 10 repeticiones cada uno. Y vale recalcar que pues ese tratamiento se iniciaron a partir de la tercera semana de levante. ¿Por qué a partir de la tercera semana de levante? Pues porque no quise tener de pronto problemas digestivos en las aves. A partir de la tercera semana para atrás, pues no quería llegar de pronto a un punto de mortandad de mis aves. Entonces, por eso decidimos a partir de la tercera semana, que es la etapa de levante, ya aplicar las formulaciones. Bueno, como tratamientos, los tratamientos tenemos el tratamiento T0, T1 y T2, denominados así, que para el tratamiento T0, que es nuestro alimento balanceado comercial, o nuestro alimento control, que también tiene un porcentaje de 18% de proteína bruta. Y para el tratamiento T1, nuestra formulación F1 para el alimento balanceado casero con un 18% de proteína bruta y con un adicional de 3.215 kilocalorías por miligramo. Y para el tratamiento T2 o formulación 2, que también lo hicimos llegar a un 18% de proteína bruta con 4.548 kilocalorías. Aquí llegamos a la parte del suministro del alimento. ¿Cómo suministré yo el alimento a estas aves? Pues eso ya sabiendo que a partir de la tercera semana a la semana 5, pues con una relación de 1 a 1, con un porcentaje del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo le di un 50% del alimento comercial o el alimento control y un 50% de nuestra formulación F1 o F2, dependiendo del lote o del muestreo que teníamos en ese momento. Ya a partir de la semana 6 a la semana 7, pues con una relación de 2 a 1, con un 66%, y ya de la semana 8 a la semana 9, pues ya de 1 a 0, con un porcentaje del 100%, ya dándole la formulación completa, ya fuese F1 o F2 o tratamiento control, ¿sí? Continuando dentro del proceso experimental, mi proceso experimental consta de 4 fases, ¿sí? La primera fase fue establecer el rendimiento de mi materia prima para poder elaborar nuestro alimento balanceado. La segunda fase fue establecer las formulaciones para el balanceo de la dieta para producir nuestros pollos de engorde, ¿sí? Para la fase 3, la fase 3 fue el proceso de evaluación de toda la información que recolecté en ese tiempo. Y la fase 4 ya fue el análisis de costo de la materia prima para producir el alimento balanceado casero. Estas son las 4 fases de mi proceso experimental. Continuando, el proceso experimental. Bueno, mi proceso experimental nos surgen 2 hipótesis, que la hipótesis nula y una hipótesis alterna. Mi hipótesis nula me dice que existe una diferencia significativa entre los tratamientos utilizados respecto a la ganancia de peso. Eso significa que los animales que consumieron la formulación F1 pues tienen una mayor ganancia de peso, ¿sí? Por la parte contraria de la hipótesis alterna, que me dice que no existe una diferencia significativa con respecto a la formulación, en el aumento de peso entre la formulación F1 y F2, ¿sí?
También tuvimos dos variables, surgen dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Bueno, la variable independiente, que es la ganancia de peso, la velocidad de crecimiento y el índice de conversión alimenticia. ¿Sí? ¿Por qué independiente? Pues porque ya eso depende del ave como tal, de su ganancia de peso, su velocidad de crecimiento y su índice de conversión. ¿Sí? Y la variable dependiente, pues ya ahí vendría siendo el costo de la materia prima y el consumo del alimento. Ya aquí entrando un poco más en materia, como decimos, ya la elaboración del alimento, pues nosotros sabemos que como componente un alimento balanceado debe tener un núcleo, un conformador y sus respectivos aditivos. Y pues mi materia prima utilizada para esta elaboración de este alimento fue la harina de frijol rojo tostado, la harina de yuca, la harina de leguminosa, que en este caso yo utilicé aro. También podríamos utilizar, no sé, matarratón. Son, son leguminosas que también podríamos utilizar, pero en mi caso, bueno, yo utilicé el aro, utilicé la harina de cáscara de huevo y para el conformador el maíz partido de tusa y un salvado de trigo. Ya en los aditivos se utilizó una premezcla, un carbonato de calcio y una sal marina y vitaminas que, bueno, eso sí las conseguí en Bucaramanga, allá en Saquín. Eso está como por la calle 30 con carrera 21. Bueno, esos aditivos los conseguí allá. Bueno, ya mirando la tabla para establecer los porcentajes dentro de la formulación, para la formulación F1 con un porcentaje de núcleo con un 70%. Y para la formulación 2 con un núcleo de un 58% y un conformador de un 29% y para la formulación 2 un 41% y un potencializador del 1% para ambas formulaciones, que esto es como una medida estándar que se tiene para esto, para el potencializador en el alimento balanceado. Bueno, ya entrando a la fase 1, aquí ya establecimos el rendimiento de la materia prima para la elaboración del alimento. ¿Qué materia prima utilicé? Bueno, dentro de la materia prima, el núcleo para establecer las harinas, elaborar las harinas. Se utilizó el frijol rojo seco, la yuca, la cáscara de huevo y la leguminosa, que en este caso fue el aro. La técnica aplicada para poder obtener la harina, pues se le aplicó un tostado al frijol, y un secado a la yuca, un secado a la cáscara de huevo y un secado al aro, ¿sí? Y un peso inicial para cada una de 1 kilogramo para cada una, obteniendo un porcentaje de rendimiento para el frijol rojo de un 73%, para la yuca de un 42% y para la cáscara de huevo un 89% y un 32% para el aro. ¿Sí? Pues como ustedes se pueden dar cuenta, viendo los porcentajes, pues podemos deducir que el frijol rojo seco y la cáscara de huevo pues son los que mejores resultados presentaron con mayores rendimientos de un 73 y un 89%. Por ende, pues se sabe que no requerimos tanta materia prima para obtener la harina de esta materia prima, ¿sí? Por el lado contrario, cambio el aro, sí necesitamos casi 3 veces el peso en fresco para poder producir 1 kilogramo de harina de aro, ya que, pues, como sabemos, el aro, pues, por la humedad que tiene en su composición, pues al aplicarle un secado, pues pierde mucho volumen, pierde mucho peso, y pues por ende necesitamos mucho más materia prima para producir 1 kilogramo de harina de aro. Bueno, ya aquí entramos a la formulación. De aquí estamos aplicando la formulación de los profes, que es la formulación del tratamiento T1, ¿sí? Donde podemos ver que ya balanceándolo tenemos el 18,2% de proteína y las 3.215 kilocalorías para la formulación 1, ¿sí? Esta información técnica o esta de la proteína, energía, grasas y fibra, vale recalcar que la obtuve de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y Agricultura, que es la FAO. Toda esa información la obtuve de allí, ¿sí? Aquí podemos ver, donde en la parte de cantidad en kilogramos, de aquí obtuvimos los porcentajes que en la tabla anterior podemos
podemos ver que es para el núcleo de la formulación 1, que es el 70%, conformado de un 29% y un potencializador del 1%, ¿sí? Podemos sumar los 30 kilogramos de frijol tostado, los 15 de yuca y los 15 de leguminosa, dándonos ahí el porcentaje del 70%. Y para el conformador, que ya tenemos el 15, el 5 y el 14%, que nos da como resultado el 29% y el 1% para el conformador, dándonos un total de la fórmula de un 100%. Y llegando al objetivo general, que es llegar de pronto al porcentaje de proteína bruta comparado con el alimento comercial, que es el 18% de proteína bruta, que era lo que inicialmente se quería. Pero obtuvimos también con un adicional de 3.215 kilocalorías por miligramo en nuestra formulación 1. Pasando a nuestra formulación 2, tenemos lo mismo, solo con una diferencia de que nuestras kilocalorías aumentan un poco más, ya que nosotros variamos la fórmula, variamos los porcentajes de la fórmula y obtuvimos una mayor porcentaje de kilocalorías con 4.548.2 de kilocalorías por miligramo, ¿sí? Pero sin alterar la proteína, que es lo que se quería, que es a un 18%. Ya por la fase 3, el proceso de evaluación de la información técnica, que ya es el registro de ganancia de peso. Pues a partir de la tercera semana, perdón, con un peso promedio inician las aves con un peso promedio de 403 gramos para el tratamiento control. Y para el tratamiento 1, la formulación 1, inician con 391 gramos. Y para el tratamiento T2, con 397 gramos. Ya en la 9ª semana podemos ver los resultados de toda la información técnica obtenida, que para el tratamiento control obtuvimos 3.563 gramos y para el tratamiento T1 2.857 gramos y 3.210 gramos para el tratamiento T2. Por ende nos damos cuenta de que el tratamiento T0 o tratamiento control pues, presenta los mejores resultados. Y pues el tratamiento T1 registra los menores valores, ¿sí? Y pues existe una diferencia superior con el tratamiento control, pues ya que pues tiene una diferencia de 706 gramos y 353 gramos en comparación con los tratamientos T1 y tratamiento T2 respectivamente. Se tiene una ganancia de peso superior al 19,9%. A 9.9% en comparación a los tratamientos a los cuales nosotros suministramos nuestras formulaciones. Dentro del proceso de la evaluación de la información técnica, ya entramos aquí a lo que es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento por semana de registro, donde se denota que el tratamiento control pues, presentó los mejores resultados, ¿sí? Los tratamientos T1 y T2. Dice que no existe diferencia significativa en el crecimiento, por ende la utilización de cualquier formulación F1 y F2 presenta resultados similares. Pues como estamos viendo, pues en el tratamiento T0, ya en la última casilla, como lo podemos ver, tiene una velocidad de crecimiento del 70.49% para el tratamiento T0. Y para el tratamiento T1 y T2, pues tenemos para el tratamiento T1 un 55,32 y para el T2 un 57,92. Pues la diferencia son 2 gramos. En números, pues aquí en la tabla uno dice, no, pues hay una diferencia, pero mirándolo ya en campos, pues 2 gramos en velocidad de crecimiento diariamente, pues no es una gran diferencia, ¿sí? A comparación de nuestro tratamiento control, pues que tiene casi un 19,9%. Hay una diferencia bastante significativa. Ese es el punto ya que entramos a analizar, sobre todo nuestra investigación a comparación de nuestro tratamiento control.
Ya el proceso de evaluación de la información técnica, entramos también con el índice de conversión alimentaria. Vemos que el tratamiento T0 presenta el mejor índice de conversión alimenticia con 2,7 y los tratamientos T1, T2 presentan una diferencia significativa y supera los 3 kilogramos de alimento por kilogramo de carne producido. Aquí estamos viendo que para el tratamiento T0 se necesitan 2,7, ¿no? Para el tratamiento T1, 3,1 y para el tratamiento 3,4. ¿Qué nos dice esta tabla? Pues esta tabla nos está diciendo que necesitamos 3,1 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de carne, ¿sí? Pero, o sea, ya hay una diferencia muy grande a partir de, a diferencia del tratamiento T0, que está entre el rango, que si no estoy mal, el rango está entre 2,5 y 2,7, para producir 1 kilogramo de carne, o sea, está muy bien, ¿sí? Continuando, ya en la fase 4, que son los costos de la materia prima para la elaboración de las formulaciones. Vale recalcar que aquí, pues, yo establecí los costos de la materia, más no de la elaboración o de la mano de obra para producir este alimento balanceado, ¿sí? Aquí, pues, ya tenemos los ingredientes, la cantidad en kilogramos para la fórmula 1 y la fórmula 2, y aplicando, pues, la formulación, pues obtuve que el costo por kilogramo para producir de la formulación 1 fueron 1.009 pesos para la formulación 1 y para la fórmula 2, 834 pesos. Y para el alimento comercial con una diferencia siempre amplia de 1.800 pesos. También quiero inferir que estos valores unitarios del frijol rojo y toda esta cuestión, pues fue en ese tiempo y pues también hace rato también fue que tomé estos valores, ¿sí? Continuando, ya en las conclusiones, podemos establecer que en las conclusiones, disculpe, en la elaboración de las harinas requeridas para el alimento balanceado casero, pues se observa que tiene las materias primas, se observa que entre más humedad tiene la materia prima, más tiempo va a requerir para la transformación en harina, que en este caso pues sería la cuestión del aro, que fue donde tuve un poco más de inconveniente para producir un kilogramo de harina de aro, pues requerí mucho material para poder producirla, ¿sí? Presentó un menor grado de rendimiento por alto contenido de humedad, lo que ya les venía explicando, que tiene un forraje verde y menor pérdida la menor pérdida la presentó la cáscara de huevo. Adicionalmente, por el comportamiento de la materia, es una buena opción utilizar la utilización del proceso. Perdón, disculpe, profe, estoy algo como acelerado. Comportamiento de la materia prima es una buena opción para ser utilizada en el proceso de la alimentación de los animales de interés técnico. O sea, sería un proceso muy bueno, la elaboración de este alimento. Pues mi finalidad en sí de este proyecto, de la elaboración de esto, es el aprovechamiento de todas estas materias primas que en muchos casos los agricultores, los campesinos, pues la tienen muy a la mano, ¿sí? Y pues la idea es aprovechar estas materias primas, ¿sí? Continuando, se estableció una formulación que se encuentra con los requerimientos de la especie y tipo de producción, con unas características importantes del aprovechamiento del recurso natural, lo que también venía recalcando. Dando como resultado del balanceo de la materia prima del tratamiento T2 de una proteína bruta del 18%, con 4.548.2 kilocalorías, con un porcentaje de grasa de 5,2 y un 19,4 de fibra, característica cercana, que es la que se arrimó, la que más se acercó a nuestro tratamiento control o nuestro alimento comercial. Y con un aporte adicional en el tratamiento T1 en energía de 1.300 kilocalorías,
superior a comparación con los otros tratamientos. Continuando, se observa que el tratamiento T0 control presenta pues los mejores resultados en lo que refiere a la ganancia de peso y la velocidad de crecimiento e índice de conversión alimenticio, en comparación con los tratamientos elaborados por nosotros, que fue el tratamiento T1 y T2. Y existe una diferencia significativa en el tratamiento de control de 706 gramos y 353, que lo vimos anteriormente en las otras tablas, en los tratamientos T1 y T2 respectivamente. Esto significa que el alimento comercial se tiene que con el alimento comercial tenemos una mayor ganancia de peso con un porcentaje del 19,9% a un 9,9% en comparación con los tratamientos de suministro de dietas del estudio. En lo que refiere al costo de materia prima, el tratamiento T2 presenta un valor más reducido y en comparación con el valor comercial se tiene una deducción en este ítem de 54%. Por ende, se puede deducir que la utilización de los tratamientos en estudio pueden tener implicación en reducir el costo y se debe revisar los costos de la fórmula 2 por el alto valor energético. Bueno, profe, ¿qué nos dice en esta conclusión? Pues, ¿qué les quiero decir con esta conclusión? Pues aquí entramos a mirar lo que es el producir. Con el tratamiento control, pues ya sabemos que tiene los mejores rendimientos, el mayor índice de conversión alimenticia, el mayor índice de crecimiento y de conversión. Y la diferencia entre mi formulación es que, pues, si nosotros de pronto no vamos, eso es como va, como le dijera yo, o sea, eso va como dirigido un poco más a la parte de campesinos, no tanto a la zona industrial. Como para empezar, si me hago entender, ahí ya el campesino entra a mirar, pues el costo se va a reducir un poco más aplicando nuestra formulación, pues tiene la materia prima a la mano. Y pues si usted va a durar un poco más de tiempo, pues va a durar un poco más de tiempo, ¿sí? La producción de carne de pollo engorde va a durar un poco más de tiempo, ¿sí? Pero va a reducir los costos. Eso es lo que tenemos que entrar a mirar con las formulaciones que yo establecí, ¿sí? Ya como recomendaciones, pues ya se recomienda hacer un estudio bromatológico a la formulación final del alimento en materia prima, a la carne de pollo de engorde para determinar el comportamiento nutricional de la misma, ¿sí? También realizar una estimación financiera para la factibilidad de la creación de una empresa productora de este tipo de alimentos, ¿sí? Pues ya, por ejemplo, establecí las formulaciones, ¿sí? Establecí cómo se desarrolla la formulación, cómo se desarrolla el alimento, cómo lo podemos producir, pero para la factibilidad de una creación de una empresa, pues ya necesitamos otros estudios, otras investigaciones, que, bueno, el profesor Jaime también me estuvo comentando que otros compañeros de estudio que vienen en octavo semestre, ellos vienen realizando unas formulaciones para realizar el estudio bromatológico de este mismo proyecto y la paletización casera también, que ellos también creo que hay otro estudiante que está estableciendo este estudio. Y también la parte de financiera, también otro estudiante también creo que viene realizando los estudios de toda esta, para hacer de pronto algo más completo, algo más, ¿sí? Entonces, el doctor Jaime está encargado de esa cuestión y pues él me comentó este asunto y quería compartírselos también. Ya aquí en mis anexos, pues profe, ya ustedes pueden ver los animalitos, nuestros pollitos de engorde, que los tuvimos en ese tiempo, realizando sus pesos, su alimentación y en todas sus etapas. Y bueno, profe, muchísimas gracias. Esa es mi presentación y ese fue mi proyecto como tal. Gracias, Javier. No sé si los profesores tengan comentarios o preguntas para Javier. Doctor Omar, ¿quiere iniciar? Pues sí, mire,
Pues de todas maneras, en cuanto a la presentación, está cumpliendo todos los puntos y los parámetros establecidos por la universidad en la presentación de los proyectos y lo felicito por su presentación en ese sentido. Yo quiero Gracias, hacer profe. 2 o 3 comentarios Sí, señor. primordialmente de los resultados y del análisis que tiene el proyecto. El proyecto como tal es un proyecto viable pensando en la sustitución de un alimento comercial balanceado en la fase de finalización del engorde de pollos. En eso tiene un valor importantísimo el trabajo, Sí, porque señor, ahí muchas. vamos a sustituir una parte de los costos del alimento balanceado por un alimento hecho prácticamente con materia prima de la zona o de la granja donde esté haciendo el trabajo. Lo que quiero decirles es que estos trabajos, así como están, hay una diferencia muy significativa, es decir, la hipótesis de que esto puede ser una alternativa para disminuir costos, pues sí es valedero, pero las ganancias de peso y el tiempo en el proceso de, de acabado del pollo se prolonga y los animales van a disminuir totalmente la ganancia de peso con relación al grupo control a base de un alimento balanceado. Y un tercer punto es que lo más costoso para la producción, tanto en el pollo engorde o como para los rumiantes, es uno, la proteína que estaba ajustada toda al 18% y dos, la energía. La energía, subiendo la energía por encima de 3.100 kilocalorías. El pollo de engorde nos aumentan los costos significativamente y una dieta con 4.000 y pico de kilocalorías se aumenta muchísimo más. O sea que hacia el futuro nosotros no podemos pensar en trabajar con unas energías tan altas. Debemos trabajar con energías aproximadamente de lo que está súper estudiado, que es con energías entre 3.000 y 3.200. Porque ahí ustedes ven claro que el cambio del contenido de fibra que está de una dieta y la otra es altamente significativo y el cambio de contenido de grasa también. Es decir, que está bien, yo puedo utilizar una dieta casera en la parte de finalización, pero tengo que ajustarme a los costos y a los factores del índice de conversión. Eso sería lo que yo tendría por objetarle al trabajo, pero el resto del trabajo cumple con los objetivos. Se hizo la investigación y usted está diciendo que hay unas complementarias que van a aclarar el por qué hay que tener más cuidado en hacer este tipo de trabajos de investigación. Yo Sí, no sé señor, si sí, el señor. doctor Carlos Aníbal tiene otra cosa que decir. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, hay unas cosas, doctor Omar, que usted me ayudará a ratificar, ya que usted es más experto, o mejor dicho, usted es el experto, yo aquí de esto, poco de gaminería. Hubiera sido interesante, Rolando, que hubieran mirado, porque las diferencias de peso están grandes. Tenemos, y eso creo que a usted le había tocado por ahí, en todo esto, pues el doctor Omar siempre nos lo mencionaba, que hay aminoácidos limitantes y en los pollos son metionina y lisina, ¿sí? Sí, Y señor. no miramos esa parte dentro de la adición, porque si son limitantes, pues no se disponen, ¿cierto? O sea, hay que adicionarlo a la dieta. Eso habría podido, o sea, hay otra hipótesis, ¿sí? Habría Sí, podido claro. disminuir esa diferencia, ¿cierto? Consiguiendo esos dos aminoácidos para adicionárselos a la dieta. Sí, señor, tiene razón. Eh, de otra parte, a mí, o sea, igualmente digo, como el doctor Omar, todos estos trabajos son buenos, son importantes, son muy interesantes y en la medida en que, bueno, ahí se caen unas recomendaciones, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, hasta que lleguemos a un punto. Hubiera sido interesante porque ustedes dicen 18% de proteína y 4.200 y 3.200 y 18% de proteína. Hubiera Sí, sido señor. interesante que alguna
en algún momento de la producción hubieran tomado, yo sé que eso tiene unos costos, pero hubieran tomado una muestra y la hubieran mandado al laboratorio para corroborar si lo que nosotros hacemos con ese programa de Excel de tanteo que Sí, estamos señor. trabajando, si es cierto, ¿sí? Eso ahí Sí, está claro. por pura Sí, teoría, claro, pero no claro, se profe. corroboró, o sí se corroboró que se mandó a hacer un muestreo. No, profe, ¿sabe cuál Bueno, fue el inconveniente? O sea, usted tiene toda la razón en lo que está diciendo, profe. Está clarísimo y sí se pensó hacer, sí se estaba planteado hacerlo durante el proyecto y durante el proceso, pero no pudimos hacerlo porque preciso en ese entonces me llegó la cuestión de la pandemia, entonces no pudimos mandar a bueno. hacer estos exámenes. Entonces, eso por favor, Rolando, estas dos cosas que estoy diciendo pueden ir a recomendaciones, ¿cierto? Claro, sí, Que señor. para un siguiente trabajo se tengan en cuenta que hay que meter los aminoácidos limitantes, que hay que corroborar de la teoría al hecho, pues y finalmente, también, ahora se me fue, bueno, al trabajo le quedó faltando también una relación costo-beneficio. El doctor Omar ya lo mencionaba, o sea, se nos van unas semanas de más para llegar a un mismo peso, ¿sí? Sí, claro, sí, Pero, señor. pero, sí, o como diría el doctor Germán García, que no se dice pero, sino sin embargo, habría sido muy interesante revisar esa relación costo-beneficio, o sea, a cómo vendo yo ese kilo de pollo comercial y a Sí, cómo claro. puedo vender este otro, porque yo estoy seguro de que si lo miraron, el color de las patas, el color Sí, claro. de la piel, Sí, la claro. grasa, todo debió haber sido diferente cuando utilizamos aro, maíz, eh, frijol, todos estos productos de la zona. Entonces, le dan una Un valor cualidad, agregado. un valor agregado de que, digamos que en un momento dado usted lo puede ofrecer como un pollo semicriollo Sí, señor. o casi que criollo, ¿sí? Bueno, semicriollo porque seguramente las razas que están utilizando o las variedades o las líneas que están utilizando son líneas comerciales, no de pollo, no de pollo criollo. Entonces podríamos hablar de un pollo semicriollo. Ese Mire, pollo semicriollo puede tener en el mercado un valor diferencial. Entonces, lo que me gano yo con el comercial, que lo vendo unas semanas antes, de pronto, en el precio del otro, ese valor agregado que le doy, pues me puedo recuperar porque estoy seguro de que este pollo con esas patas, con ese color, todo eso, natural, tiene un valor diferencial, ¿sí? Entonces lo puedo, ahí puedo hay equilibrar una y cosa, tenemos Carlos el Aníbal, costo-beneficio. Omar, siga. mire, Sí, hay doctor una Omar. cosa importante, y eso es lo que usted acaba de decir, lo que usted acaba de decir es cierto, es decir, este trabajo, una de las recomendaciones es que cuando se ofrezca el producto, se ofrece primero un producto más natural, es un producto más libre pues de, de cualquier contaminación. Sí, claro, profe. Bueno, profe, respecto a lo que decía el profe Carlos Aníbal, el doctor Carlos Aníbal, pues respecto a lo del costo-beneficio, lo que me decía usted, pues exactamente por ese punto, pues puse como recomendaciones el establecer un estudio financiero y también unos, unos estudios bromatológicos para la formulación y determinar también las cualidades del pollo también. Entonces, sí, Un eso se producto tuvo en de cuenta. mayor Todo esto. gustosidad, De Sí, gustosidad, un exactamente. producto Y de mejores condiciones claro, organolépticas sí, sí, del señor. producto y un producto, como lo está diciendo Carlos Aníbal, de una mejor pigmentación, es decir, más gustosidad, mejor pigmentado y un producto pues libre libre de de lo conservantes, que de antibióticos, que le Algo preocupa más tanto a la gente natural. ahorita, que le Sí, preocupa algo más tanto a la natural. gente ahorita. Entonces, ese es el valor agregado, en Sí, donde yo señor. puedo sacrificar unas semanas por un mejor Exacto. precio, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, eso queda como, pues para que vaya como recomendaciones para hacer pues más valioso el Sí, trabajo. O claro, profe. sea, Sí, claro. La como trabajo investigación. inicial, me parece que es válido, que está bien hecho, ¿sí? Mm, lógicamente, ahí quedaron estos punticos que ya ha mencionado el doctor Omar, que estoy mencionando yo, pero eso no hace que el trabajo pierda validez, ¿cierto?
Sí, claro, profe. Igual la idea o la finalidad de nuestro proyecto era evaluar la ganancia de peso del pollo, ¿sí me hago entender? Ya Sí, sí, después sí. adicionales, sí, ya era estas recomendaciones, claro, profe, son muy válidas para de pronto el desarrollo de pronto de una microempresa, una empresa como tal, o dirigirle un producto como tal a los pequeños productores, o con ese valor adicional o ese valor agregado que usted me está mencionando. Ujú. Sí, señor. Bueno, Sí. no sé, doctor Omar, si usted tiene alguna otra observación. No, no, es que eso es lo fundamental. El trabajo, su valor es ese, ¿no? Que yo voy a producir una carne más limpia, más sana, menos... el valor agregado es ese, garantizarle al consumidor que yo le estoy ofreciendo un producto de mejor calidad organoeléctrica, de mejor gustosidad, de mejor palatabilidad y de mejor pigmentación del animal sin utilizar pigmentantes de origen químico. De Es hoy decir, eso químico. es la ventaja, eso es la ventaja que tiene el trabajo. Es decir, yo le estoy dando un producto de menos consumo de productos químicos, más bien más naturales, que le va a garantizar que va a tener mejores condiciones de salud de las personas. Eso es lo que yo le puedo como valor agregado al trabajo, Sí, pero señor. teniendo en cuenta que hay que balancear los costos que tenemos, el tiempo que se nos aumenta, la conversión alimenticia que también se me va a aumentar y eso correlacionarlo con los factores del valor agregado que yo le pueda implementar al costo por kilo de pollo producido. Y eso hay que hacer un estudio económico para poder balancearlo que nos garantice que los proyectos tienen productividad y son rentables, porque yo no puedo trabajar para que no sea rentable No, el no, proyecto. no, No, eso sí claro que no. está Claro que no, profe. totalmente tal. Bueno, Sí, está. entonces, no sé, son 7:85. No, quería pedirle, bueno, yo creo que con esto ya terminaríamos, doctor Omar. No sé si nos quedamos los dos, le pedimos el favor a Rolando que